Bueno, este es la continuación del video anterior. Sí, lo que me hizo falta es explicarles sobre cómo es la expresión de la energía potencial almacenada en un capacitor o en el campo eléctrico de un capacitor. Sí, entonces primero, déjenme, voy a volver a poner, bueno, el diagrama del capacitor de placas paralelas. Entonces aquí está de nuevo un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Ahora, este capacitor de placas paralelas puede estar conectado a una fuente de voltaje. También puede ser que no esté conectado a una fuente de voltaje, ¿verdad? Y que tenga energía almacenada. Pero bueno, nada más para representarlo con sus dos electrodos, ¿sí? Acuérdense que los electrodos es lo mismo que decir los contactos eléctricos. Y una cosa importante aquí es que, como ya dijimos, entre las placas del capacitor no siempre solamente puede haber aire, ¿sí? Entre las placas del capacitor podemos tener un medio que puede ser un material dieléctrico, ¿sí? Ese material dieléctrico, como ya habíamos visto, puede ser vidrio, por ejemplo, capacitores con un dieléctrico que sea un vidrio, que sea un cerámico, que sea papel, o un óxido metálico, como el óxido de zinc, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese material aquí, entre las dos placas, va a tener una permitividad eléctrica, acuérdense. Bueno, imagínense que tenemos nuestro capacitor conectado a una batería eléctrica. Ese es el símbolo en circuitos para la batería. Sí, aquí está, obviamente, todo está en un lazo. Y fíjense cómo lo que pasa aquí es que el capacitor queda cargado, una de las placas queda con carga positiva. Entonces, lo que hace un capacitor es separar la carga, o más bien, vean cómo, bueno, obviamente aquí no hay un medio, o sea, entre el capacitor no hay una corriente eléctrica. Eso es algo importante que vamos a ver, bueno, hasta el siguiente periodo en electromagnetismo, pero realmente una corriente eléctrica como tal no está pasando de una de las placas a otras. Sí, aquí entra en juego un término que se llama corriente de desplazamiento, pero realmente no hay una corriente eléctrica como tal, ¿sí? Como una corriente física de cargas, sino solamente es un establecimiento de un campo eléctrico a partir de un potencial eléctrico. Entonces, véanse cómo, obviamente aquí no es necesario ponerlo, pero ese es el positivo, ese es el negativo, y aquí hay una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, como la carga de la placa de la izquierda queda cargada con una polaridad positiva, ¿sí? Todo esto. Y el lado de la derecha queda cargado con una polaridad de signo contrario, una polaridad de signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a establecer una diferencia de potencial. Acuérdense que el potencial eléctrico es algo así como el potencial gravitacional. Sí, que por ejemplo, en la Tierra el potencial gravitacional está representado por una diferencia de alturas. Si tú te subes a un edificio, tú estás, la Tierra y todo está inmerso en un campo que es el campo gravitacional. Entonces, el potencial gravitacional es lo que le da una diferencia de energía potencial en el campo. Si tú te subes a un edificio, tienes mayor energía potencial que si estuvieras a nivel de calle. Entonces, aquí es algo parecido. O sea, vamos a tener una carga positiva, ¿sí? En el campo eléctrico, entre las placas. Una carga positiva con valor de Q.
Esa carga positiva está inmersa o tiene una diferencia, las palabras correctas es tener una diferencia potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el potencial entre este punto de aquí y este punto de acá. Entonces, esta carga positiva va a desplazarse hacia la derecha. Bueno, entrando un poquito ahora sí a los conceptos, hay que recordar, aunque esto lo vamos a ver en esta siguiente clase de esta semana, hay que recordar el concepto de trabajo, ¿sí? Trabajo en mecánica clásica. Entonces, el concepto de trabajo, acuérdense que era fuerza, el producto punto entre la fuerza y la distancia, el desplazamiento más bien. Entonces, el trabajo, ya sabemos que es la integral de línea de f punto ds, ¿ok? Es el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener la diferencia potencial eléctrica. Se va a escribir como un delta U. Y esa, por definición, o no tanto por definición, más bien si esta, no por definición, ¿verdad? Aquí intentamos que nada sea por definición. O sea, si esta, en la definición del trabajo, esta F la sustituimos por la fuerza eléctrica, que ya sabemos que es Q, Q por el campo eléctrico. Entonces vamos a tener aquí que es la integral de F, más bien, que es la integral de E punto de S, y esa Q va para afuera, ¿ok? Y eso es el trabajo, ¿ok? Pero una cosa que van a tener que recordar es que el trabajo es menos el potencial. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que sustituyendo la fuerza por la definición del campo eléctrico o por la relación entre la fuerza y el campo eléctrico, nos queda que esto sería el trabajo, ¿verdad? Pero, como les digo, el trabajo es menos el potencial, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que el potencial va a ser menos Q por E punto ds. Bueno, entonces de aquí podemos obtener lo siguiente. Podemos obtener que esto es menos Q, y si el campo eléctrico en nuestro escenario es un campo eléctrico uniforme, como va a ser el caso, bueno, obviamente aquí faltaría esto, bueno, estoy aquí adelantándome un poquito a lo que vamos a ver esta semana, pero el producto punto se expresa por la magnitud de ambos vectores multiplicando el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces, si el campo eléctrico es uniforme, casi siempre vamos a ver, bueno, no sé, no casi siempre. Ahorita en el bloque, en todos los casos, el campo eléctrico va a ser un campo eléctrico uniforme. Lo podemos sacar de la integral. Menos Q. Y la integral de ds, que es el desplazamiento, pues va a ser S. Le voy a poner L, ¿no? Es el desplazamiento. Y esta, le voy a poner que es 1 porque el coseno, o sea, el ángulo entre los vectores es 0, entonces coseno de 0 es 1. Sí, entonces fíjense cómo esto nos quedó como el potencial. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a retomar en la clase, ¿verdad? Esto no tiene, bueno, sí tiene que ver con el capacitor, porque obviamente hay un campo eléctrico en el capacitor, pero más bien lo que queremos para el capacitor es esto. Entonces, ese es un concepto, ¿no? La energía potencial eléctrica. No está de más. Energía potencial, ay, uy, energía potencial eléctrica em, en un campo uniforme.
Ok, entonces ya dijimos que el trabajo es menos la energía potencial, menos la diferencia de energía potencial. Entonces aquí, fíjense, para pasar al trabajo nos va a faltar otra definición o otra cosita que aquí se los voy a poner, pero lo vamos a ver en la clase, ¿verdad? El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Esto lo vamos a ver en la clase, pero, pero si quieren el enunciado es el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. ¿Ok? Entonces, ahí está. Fíjense cómo combinando estas dos cosas vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que delta U, ¿sí? Que menos delta U es el trabajo realizado por una carga que se mueve en un campo eléctrico uniforme, pero con el signo negativo. Y con esta, entonces vamos a obtener aquí Q delta V, simplemente. Ahora sí, vámonos al capacitor. Sí, vámonos al capacitor. Entonces, bueno, nada más para hacer resumen, conceptos importantes que ya hemos visto es este ya lo habían visto en física, en mecánica clásica, ahora el trabajo eléctrico es esto. Ahora, este es otro concepto importante, esto lo vamos a retomar, repasar en clase, el trabajo eléctrico, siempre es el trabajo eléctrico, es menos la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entonces es esto, hacemos esto lo pueden si quieren seguir con calma ahorita si le dan regresar al video y llegamos a esto. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, el trabajo eléctrico de Q hecho por una carga eléctrica de Q, pues aquí lo tenemos, ¿va? Entonces es dq por el, el potencial. Le voy a poner primero la V. Ok. Ahora hay que recordar, por favor, aquí en la capacitancia, la definición en nuestro capacitor es que la capacitancia es la carga por el voltaje. Ahí está. Entonces, si despejamos de aquí, de esta definición, el voltaje nos queda Q sobre C y vamos a sustituirla aquí adentro. Solamente que voy a poner Q minúscula para tener una sola Q. ¿Sí? Q sobre C y esto de Q. Listo, entonces vamos a integrar de los dos lados de la ecuación. Sí, esto pues queda W. Y aquí voy a integrar desde 0 hasta la carga total dentro del campo eléctrico del capacitor. Entonces bueno, voy a sacar de la integral la C. Todavía voy a poner la integral aquí porque aquí voy a ponerle Q nada más para expresar cómo quedaría lo de dentro de la integral. Y aquí lo voy a poner enseguida. Va a ser 1 sobre C y le voy a poner el valor de la integral. Ahí. El valor de la integral es 1/2 de Q cuadrado. Y tiene que ser evaluado desde 0 a la carga total. Fíjense cómo no hay que, nunca hay que soltar el sentido físico de las integrales, ¿sí? Cuando tienen límites definidos, integrales definidas. Todo está conectado con un sentido físico. Entonces hay que seguirle. ¿Ok? Entonces va a ser 1 sobre C y va a ser 1/2
y va a ser la Q cuadrada. Listo. Ahora, otra vez volvemos a la definición esta. Vamos a sustituir ahí donde viene Q cuadrada por CV, ¿sí? Porque acuérdense, la Q es igual a C por V. Entonces aquí vamos a sustituir esa Q cuadrada. Aquí le voy a poner 1 sobre 2C y CV cuadrado. Se va una C con una C. Queda W es igual a 1/2 de CV cuadrado. Y listo, terminamos para lograr llegar a la expresión para la energía potencial almacenada. ¿Sí? O sea, es la energía potencial hecha por la carga en un campo eléctrico en un capacitor. Es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, bueno, eso es todo lo que faltaba ver del capacitor. Ya sin querer vimos algunos conceptos que vamos a ver en la próxima clase, que es, bueno, eso ya lo habíamos visto, trabajo mecánico, otra vez. Ese es el trabajo eléctrico, ¿sí? Trabajo eléctrico es Q por E punto ds de desplazamiento. O sea, esas son integrales de línea. Hay que tener claro eso. Sí, siempre hay que tener sentido físico. Entonces, este es otro concepto. El trabajo eléctrico es menos la diferencia del potencial. Entonces, por eso aquí le pones signo negativo. Y bueno. Bueno, esto como quiera, fíjense, aquí me falta un concepto. Más bien, me falta una precisión. Ah, sí, aquí me falta una precisión, creo, pero bueno, esto lo vemos en la siguiente clase. Pero aquí lo importante es esto.